gustaría en esta tarde invitarte a leer unos versículos que encontramos en Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En ocasiones usamos el lenguaje con cierta ligereza. Palabras como nunca o jamás surgen desde la angustia del alma para describir situaciones aterradoras que nos toca vivir. Nunca se ha vivido una situación como la que nos toca vivir en este momento. Jamás imaginábamos que tendríamos que pasar esta realidad. Quizás el problema es que hemos vivido tan ensimismados en nuestro yo, creyéndonos el centro del universo, que pensamos que nunca estas cosas han pasado. Claro, nunca nos habían pasado a nosotros, pero eso no quiere decir que la historia no haya ocurrido. Pensamos incluso en términos de iglesia y en ocasiones nos sentimos limitados, coartados y hasta cercenados en nuestras libertades, y pensamos que nunca se ha vivido algo similar. Cuán frágil es muchas veces la memoria. Claro que ha habido tiempos críticos a nivel social, de pandemias, sequías, carencias, pruebas, tribulaciones. Claro que también la iglesia ha sido perseguida, cerrada y limitada en sus libertades. Claro que hay realidades sociales y vitales que hemos visto a lo largo de la historia. Y claro también que estas realidades han sido advertidas. Esto de que nunca nos podríamos imaginar, que jamás nos podríamos imaginar estas realidades, no es de todo cierto, porque la Escritura nos está advirtiendo de que estos tiempos llegarían y cosas mayores que estas se manifestarán en la historia. Pero quizás hay realidades que hemos olvidado en todo este proceso y por eso llegamos a usar tanto el nunca, el jamás. Hay realidades que necesitamos recuperar en lo que es la memoria de la fe, la memoria de la vida cristiana, la memoria de la comunidad de fe. Porque sí, y es mi insistencia en este último tiempo, que la fe es una fe que hay que vivir en comunidad. La fe se vive en comunidad. La comunidad de la fe tiene que estar presente y ser relevante en este tiempo. Y la comunidad de fe, que es la iglesia, tiene que ser relevante en nuestro tiempo, no por sus quejas, sino por otros rasgos muy diferentes. No por sus denuncias, sino por su servicio silencioso y muchas veces poco reconocido. No por su indiferencia, sino por su vivencia espiritual frente a todas las realidades sociales del día de hoy. Es por ello que cuando leemos este pasaje de Santiago, creo que hay 3 señas de identidad de la comunidad de la fe que tendrían que ser más evidentes en nuestro tiempo. 3 señas que harán de la comunidad de fe relevante e impactante en medio de su generación. 3 señas que necesitamos revisar y considerar. Y Santiago nos revela, en primer lugar, cuando habla de la comunidad de fe en este pasaje, que la comunidad de fe es una comunidad que canta. La iglesia primigenia, la iglesia original, era una iglesia que cantaba. Los cristianos estaban siempre listos para romper en canto. Esta es la descripción que nos hace Pablo de las reuniones de la iglesia en Corinto, que eran parte integral de esta comunidad. Lo encontramos en 1 Corintios 14, versículos 15 y 26. Cuando piensa en la gracia de Dios que sale al encuentro de aquellos que no son creyentes, de los gentiles, le recuerda jubiloso las palabras del salmista, allí en el Salmo 18:49, y que la repite en Romanos 15:9, cuando dice: te alabaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Los cristianos, dice Efesios 5:19, se hablaban entre sí con salmos, con himno, con cánticos espirituales, dando gracias al Señor en todo momento. Dice a los Colosenses 3:16, que la palabra de Dios moraba en ellos y se enseñaban y se exhortaban mediante salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud también al Señor. Tenían tal alegría en su corazón que les rebosaba por los labios en cantos de alabanza, dando gracias por la misericordia, por la gracia, por los favores de Dios. Es un hecho que el mundo, carente de esperanza, siempre ha estado lleno de tristeza, de oscuridad, de fatiga y de temor. Y en contraste con este mundo, el acento cristiano tiene que ser un acento de canción jubilosa.
Esto dicen que fue lo que impresionó a Juan Bunyan, el escritor del Peregrino, cuando escuchó a 4 ancianas y dice que parecía que hablaban como impulsadas por la alegría, sentadas a la puerta de una casa y hablaban movidas por la alegría aquellas 4 mujeres mayores. Siempre en los momentos en cuando este mundo en el que vivimos se desespera, el cristiano encuentra un motivo para cantar. Esta es la razón que hay detrás de los espirituales, de la música gospel, la música negra. Esos cantos que llenos de esperanza, de júbilo, de victoria, aun cuando estaban viviendo en el rechazo, en la esclavitud, en la opresión, en la injusticia, en el maltrato. Esa es la razón por la cual en los entierros, en las despedidas de seres queridos, seres que amamos, entonamos canciones, porque aún en medio del dolor nunca hay desesperación, sino que en cada momento el cristiano está motivado por la esperanza de Dios, la esperanza de los planes de Dios, la esperanza que trae victoria para el alma. En medio de las tormentas, la comunidad de fe no se queja, la comunidad de fe canta alabanzas a Dios. ¿Sabes? La sinagoga judía, no hay música. Desde la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo no hay música en la sinagoga, porque cuando hacen culto recuerdan una tragedia. Pero esto no es así en la iglesia cristiana. Cuando el pueblo de Dios, la comunidad de fe, se congrega desde sus inicios hasta ahora, no falta música, no debe de faltar la alabanza, porque los cristianos recuerdan y recordamos el amor infinito, la gracia infinita, la gloria presente, la victoria que Cristo ha logrado para con nosotros, y podemos decir, somos más que vencedores en todas estas cosas, sí, también en tiempos de aflicción, y por eso podemos cantar, porque los cristianos se sostienen sobre una esperanza inquebrantable, la cual es firme ancla de nuestra alma, y esta se sustenta en Cristo, quien ha vencido. Y podemos dar gracias a Dios y decir, más gracias sean dadas a Dios, que nos da siempre la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una comunidad que canta, porque tiene esperanza. Pero la iglesia debe ser también una comunidad, nos dice Santiago, de sanidad. La iglesia era una comunidad sanadora desde el principio de la historia. En esto heredó la tradición judaica, porque un judío, cuando estaba enfermo, antes de ir al médico iba al rabino, para buscar la unción y ser ungido con aceite. El médico griego Galeno, que está en el origen de la medicina tal como la conocemos, llamaba a esta proceder la mejor de todas las medicinas. Y en la comunidad de fe, en la sinagoga, los judíos oraban por el enfermo. Pocas comunidades han estado tan pendientes por sus enfermos como lo estaba la iglesia primitiva. La Iglesia siempre ha cuidado de sus enfermos, siempre ha tenido el don de sanidad. El evangelio social no es un complemento de la fe cristiana, sino que es una parte integrante de la fe y de la práctica de la vida cristiana. La salud física para el creyente entendemos que está muy ligada a la salud espiritual, al vivir en armonía con la voluntad de Dios. Por eso muchas veces enfermedad y pecado van muy relacionados. Por eso Dios se presenta al pueblo de Israel, a su pueblo, ya en el origen como su sanador. Éxodo 15, 26, yo soy tu sanador. Y a lo largo de la historia bíblica encontramos a Dios que el que trae sanidad a su pueblo. Éxodo 23, 25, Salmos 103, versículo 3, 147, versículo 3, Oseas 6, 1. Pero fíjate lo que dice Jeremías también. Jeremías 33, 6. He aquí, dice el Señor, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, salud y paz. Sanidad física y paz espiritual forman parte de la armonía del ser humano. El pecado está en la raíz del dolor y de la enfermedad, y por eso gran parte del dolor que afecta a la humanidad tiene que ver con las crisis del alma. Solamente regresando a Dios, solamente teniendo paz con Dios hay sanidad. Sanidad integral para la totalidad de nuestro ser, porque allí en la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestros dolores y enfermedades. Isaías 53, versículo 4. Claro, esto no quiere decir, y tengamos cuidado, que la Iglesia está en contra de la medicina. Para nada. La Iglesia busca la salud del alma y busca la restauración que solamente Dios puede obrar. Y cree firmemente en el poder restaurador de Dios. Dios es nuestro sanador. Pero es Dios mismo quien da el conocimiento para restaurar. Y sabemos que este cuerpo es pasajero, y sabe que necesitamos muchas veces remiendos, y por eso también ponemos este cuerpo en manos de la medicina. Pero nuestra confianza, sobre todas las cosas, y la confianza de nuestros tiempos y de nuestra salud, está depositada en las manos todopoderosas y sanadoras de Dios. La Iglesia
no debe ser una comunidad que se lamenta por las circunstancias de la vida que le tocan vivir, sino que acude constantemente a Dios, porque Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro consolador. No hay lugar para la murmuración, como aquel pueblo en el desierto saliendo de Egipto que empezó a murmurar de lo que tenían atrás y de lo que les faltaba y cómo Dios les estaba abandonando, preguntándose por qué nos has traído hasta este lugar, por qué nos has traído hasta esta tierra, por qué nos dejas morir en estas circunstancias. El pueblo de Dios no se pregunta tanto los porqués de cada situación, solamente queda en una posición muy tranquila. Señor, están mis tiempos en tus manos. Señor, confío en ti. Señor, te obedezco a ti, porque tú eres mi sanador. Y en tercer lugar, Santiago nos presenta una comunidad que canta, una comunidad que sana, pero también nos habla de una comunidad que ora constantemente. La Iglesia se sostiene y experimenta la realidad del poder de Dios por medio de la oración. En la oración hay un poder ilimitado. La oración es ponerse en contacto con el poder ilimitado de Dios. Es atraer ese poder de Dios a obrar en medio de nuestra tierra. La oración es el canal por el cual fluyen hacia nosotros la fuerza, la gracia para remediar todos los problemas de nuestra vida. Cantamos, y ahora al final vas a escuchar esta canción también, y te invito a que la cantes, que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, de gozo y de santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración, dice el poeta. ¿Sabes? Para curar los males de la vida tenemos que estar en paz con Dios, en paz con nuestros semejantes. Tenemos que aplicar a las personas y las situaciones mediante la oración el poder y la misericordia de Dios. Y Santiago, para presentarnos este ejemplo, nos ilustra esta realidad con la vida del profeta Elías. Elías era un ejemplo del poder de la oración. Su historia la encontramos en 1 de Reyes 17 y 18. En el Antiguo Testamento se nos dice que la sequía y la terminación de la sequía fueron dadas a la profecía y a la palabra que Elías prometió. Santiago nos dice que fue por medio de su oración. Él sencillamente lo anunció, y Santiago nos dice lo anunció por medio de su oración. En 1 de Reyes 17:1 leemos: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. ¿Sabes? La oración tiene que ver con esto, estar en la presencia de Dios, estar puesto delante de Dios. En 1 de Reyes 18:42 leemos que Elías subió al monte y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aquí de nuevo encontramos al profeta en la presencia de Dios, clamando y poniendo fin a la sequía. Elías fue el agente que Dios usó para cumplir su palabra en medio de esta tierra por medio de la oración. Pero ¿sabes lo que nos dice este pasaje de Elías? Elías no era un superhombre. Era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. Y de hecho le vemos a un hombre con miedo, con depresión, un hombre escondido, encerrándose, huyendo de todas las circunstancias. Sin embargo, Elías simplemente oró. Solamente eso. Y solamente orando toda la tierra conocida en aquel reino fue estremecida por el poder de Dios. Solamente ora. ¿Sabes, querido hermano? Hay pecado en la tierra. Sí, es cierto, hay mucho pecado. Es tiempo de que, como Elías, oremos, que clamemos a Dios para que aplique su cirugía, para que aplique su sanidad en medio de esta tierra. Hay sequía y aridez en medio de nuestras vidas. Como Elías, clama, porque Dios oye. Clama para que Dios obre. Clama para que el poder de Dios abra ventanas en los cielos y derrame bendiciones hasta que se abunde. Ora siempre, dice otro himno. Dios te oye. Ora siempre. Dios oye siempre. La comunidad de fe está muy necesitada, estamos muy necesitados de retornar a nuestros orígenes. Retornar a una confianza plena en Dios que nos hace cantar. Retornar a una confianza plena en Dios que nos hace estar confiados en medio de todas las circunstancias. Retornar a una confianza plena en Dios que nos hace orar sin cesar. Hoy es día de regresar y volver a ser esa comunidad de fe. Esa comunidad de fe que descansa única y exclusivamente en Dios. Confiar en el Dios de lo imposible. Confiar en el Dios que obra maravillas.
Confiar en que Dios nos oye en medio de este tiempo. ¿Escuchará Dios hoy nuestro clamor? Él quiere escucharlo. ¿Sabes el único motivo? Bueno, los dos únicos motivos por los cuales Dios no puede escuchar nuestro clamor. Primero, que no lo elevemos. Si nos callamos. Segundo, que lo elevemos de forma indigna, con pecado en nuestras vidas. Por eso en esta tarde Dios te invita y Dios me invita a ponernos delante de Él, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Hablar con Él, y cuando hablamos con Él, Dios nos oye. ¿Orarás hoy a Dios? Te invito a que ahora, al terminar de escuchar esta reflexión, ahí donde estás, inclines tu cabeza y empieces a hablar con Dios, y pidas que el poder de Dios se mueva en tu historia, que se mueva en esta historia, que se mueva en medio de la iglesia, para que la iglesia seamos la comunidad que canta en medio de las tribulaciones, la comunidad que sana en medio de las dolencias, la comunidad que ora en todo tiempo. Que el Señor te bendiga. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Esto prueba nos mostró.